país. Estamos ya enlazados con el doctor Carlos Brownlee, él es médico psiquiatra. Doctor Brownlee, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué está pasando? Buenas noches, Jennifer, para conversar de este importante y delicado tema que es el bullying, la violencia escolar. Bullying que lamentablemente hemos visto incrementarse, ¿no?, conforme han ido pasando los años. Antes reportábamos pocos hechos de esta naturaleza, pero en las últimas semanas incluso hemos registrado, tanto en la ciudad como en otras zonas de nuestro país, circunstancias en las cuales uno termina pensando que, lejos de que la promoción o el difundir ese tipo de noticias pueda de alguna manera hacer que las autoridades y los padres de familia tomen previsiones al caso, pareciera que se incrementara, como si se estimulara o se incentivara. ¿Qué hacer frente a esta problemática, doctor Brownlee? Hay varias aristas que tocar. La primera de ellas es la que, Jennifer, usted acaba de mencionar. En lo que va del año, alrededor de 2.000 casos de bullying se han registrado en la plataforma CICB del Ministerio de Educación, lo cual ya de por sí asumimos que es un subregistro. Pero lo más grave es que este grupo de escolares registrados, solamente alrededor de 100 se están atendiendo en los diferentes establecimientos de salud mental del Ministerio de Salud. Esto significa que solo el 6 al 7% de escolares registrados en CICB como víctimas del bullying reciben atención de salud mental. Sobre el resto de niños, poco sabemos. Doctor Brownlee, lo más probable es que se estén una y otra vez revictimizando. Claro, debe haber una cifra oculta en definitiva, porque solamente se reporta pues los datos o los casos en los cuales se han denunciado, y sabemos que muchas veces hay muchos adolescentes, muchos niños que pasan prácticamente pues la vida escolar sufriendo en silencio, y luego esto, usted nos va a decir más adelante, imaginamos, podría originar serias afectaciones dentro de su desarrollo como persona, dentro del tema de salud mental, si es que no es física también. Doctor Brownlee, hemos hablado de esto con muchos especialistas, incluso en el ámbito educativo, y han señalado que los protocolos del Ministerio de Educación de alguna manera ya se están ejecutando. Se habla del portal CICB. ¿Esto termina siendo insuficiente? ¿Podría hacerse aún más, doctor? Sí, es necesario que el Ministerio de Educación coordine con el Ministerio de Salud para implementar un programa intenso para atacar el bullying en los colegios. Hay experiencias exitosas en el mundo sobre cómo actuar, qué hacer para reducir el acoso escolar en el colegio. Tenemos experiencias nórdicas que se están implementando en Finlandia y que en el mundo se llaman los programas Kiva. En Estados Unidos, en Chile y en muchos países del mundo se está implementando ya. Y es un programa sencillo, práctico, que debe aplicarse en el Perú para contribuir a la reducción del bullying. Es lo que yo he revisado y creo que resultaría pertinente en estos momentos. ¿Y cuál es la diferencia, doctor, frente a este desarrollo, ¿no?, de cómo enfrentar, que están haciendo los países nórdicos, y que sabemos que incluso también España lo está poniendo en ejecución, con el protocolo que se cumple en nuestro país, o la forma en la cual se está abordando en esta parte del mundo? En estas partes del mundo, en los países modernos, el programa Kiva es un programa que tiene varios componentes. En primer lugar, es el registro. Hay que registrar los casos de bullying que los profesores, que los tutores capacitados puedan identificar, porque no todo se puede denunciar. Hay escolares que no denuncian, que prefieren quedarse callados, pero profesores bien capacitados pueden identificar. Entonces, estos casos hay que registrarlos. Y en segundo lugar, hay que propiciar 2 horas por semana en cada aula de cada colegio, por lo menos 2 horas por semana, conversaciones circulares entre los alumnos a través de un diálogo abierto, un paquete que consiste en temas como qué es el bullying, cuáles son sus causas, en qué escenarios se dan, por qué se da, cuáles son las familias de las niñas, de los niños y de los adolescentes agredidos, agresores, espectadores, cuál es el daño que sufren a mediano y a largo plazo las personas víctimas del bullying. Conversaciones de este tipo funcionan, hacen que los escolares vayan tomando conciencia sobre esta difícil situación. Hay que identificar dentro del colegio también las zonas de riesgo.
porque no todo el colegio es igual. Ajá. Hay sitios donde se cometen más estos actos de violencia. Hay que trabajar con los padres de familia, hay que incorporarlos a la comunidad educativa. Son un conjunto de estrategias que bien implementadas van a contribuir el bullying, en reducirlo en nuestro país. Entonces ahí está, pues, ¿no?, el papel clave que forma, pues, esta comunicación bastante directa y fluida entre la escuela y el hogar. Y precisamente queríamos repasar con usted también estas cifras, la cual hacíamos mención más temprano en esta conversación sobre lo que se ha incrementado, estas cifras de bullying. A ver si lo podemos ver ahí en pantalla en relación a las cifras de violencia registradas en las escuelas públicas y privadas. Solamente en lo que va del año se han dado y se han registrado 1.900 casos de violencia, de ellas 869 son casos de agresión física, es decir, se llega a las manos, al golpe entre los alumnos. Hay más datos. Así también se registra que de ellas se desglosa 674 casos de violencia psicológica, en las cuales incluso muchas veces, ¿no?, tanto la víctima como el victimario entran en un círculo vicioso hasta que no se desarrolle incluso el tema de la afectación física, ¿no? Se puede incluso hasta convivir de manera, ¿no?, cruel con este tipo de violencia. Y también se han registrado 379 casos de violencia de tenor sexual. Doctor Bromley, toda esta situación, ¿no?, de la cual usted nos hacía dar cuenta de cómo es que experiencias exitosas en países nórdicos, ¿no?, han permitido no solamente reducir las cifras de agresión o de bullying o de violencia en las escuelas. Imaginamos que también esto, con el círculo virtuoso, redunda en una mejora en el tema del aprendizaje, en el tema de poder incluso captar más la enseñanza que se da en las escuelas. ¿Cuáles son los beneficios como para poder empezar, ¿no?, a siquiera incentivar y fomentar el acabar, el tener una tolerancia cero de todo tipo de violencia en las escuelas? Ciertamente que son muchos. En primer lugar, hemos de entender que las niñas, los niños y los adolescentes víctimas de bullying, pues terminan muchas veces haciendo cuadros de ansiedad, cuadros de depresión, su autoestima disminuye, no quieren ir al colegio, bajan su rendimiento escolar porque no pueden concentrarse, porque están afectados con estas heridas de violencia que están sufriendo. Entonces, reducir el bullying implicaría mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, que los escolares capten mejor todo aquello que se les enseña y de manera más de fondo aprender relaciones igualitarias entre todos, la inclusión, comenzar a tener principios y valores en el sentido de que todos somos iguales y nos debemos respeto, nos debemos consideración. Creo que reducir el bullying va también a implicar mejoras a nivel familiar. Estos hogares disfuncionales, donde hay violencia, donde hay padres ausentes, también van a mejorarse, porque todo finalmente termina redundando en beneficio de todo. Hay que propiciar escuelas de padres en los colegios, incorporarlos a la dinámica escolar, a la vida de sus hijos, que no solamente estén preocupados en que vayan y retornen del colegio, sino conversar con ellos, asistir a las reuniones dentro de las escuelas, involucrarse directamente en la vida de sus hijos y de sus hijas, va a redundar en beneficio de toda la comunidad educativa y en general de todo el país, porque el tema de la violencia es generalizado, pero tiene focalizado actualmente el tema en la escuela. Claro que sí, ¿no? Redunda pues en toda la sociedad. Y doctor Bromley, uno podría pensar de que el tema o de los estragos que puede originar la violencia escolar acaba cuando uno termina el colegio y bueno, ahí, ¿no?, borrón y cuenta nueva y uno pues pasa la página, pero no, podemos ver, ¿no?, incluso usted debe tener varios casos en los cuales las víctimas de violencia en la escuela, del bullying, ¿no?, terminan siendo afectados incluso de su forma de desarrollarse más adelante. Solamente no se habla de secuelas físicas y emocionales en la etapa escolar, sino para adelante. Sí, hay estudios, Jennifer, a nivel mundial. Hay un estudio que ha salido publicado hace poco en la revista de revisión psiquiátrica de Harvard. Y ahí han contado varios casos. Hay uno que me ha sorprendido a mí, que es un seguimiento a una mujer que de niña sufrió bullying en el colegio, y a partir de ahí se ha visto que de adulta
terminó haciendo trastornos de ansiedad, teniendo ataques de pánico. Y sumado esto a otras experiencias similares, el estudio concluyó que una mujer, una niña víctima de bullying en edad escolar, terminaba teniendo 18 veces más riesgo de hacer ansiedad y ataques de pánico de adulta. 18 veces más, es una tremenda cantidad. Y de la misma manera, casos de ansiedad, casos de depresión. En el mundo han habido niñas y niños que se han suicidado por sufrir bullying. Y esto no podemos permitirlo en nuestro país. Hay que parar el acoso escolar en el país. De adultos vamos a tener personas inseguras, tímidas, con dificultades para relacionarse entre ellas, problemas de rendimiento académico en las universidades, problemas de rendimiento laboral en los centros de trabajo. Las víctimas de bullying quedan marcadas para muchos años, algunos de ellos para el resto de la vida, tanto a nivel físico como a nivel mental. Es por eso que esto se convierte en algo urgente que atacar, implementar una política pública anti-bullying. Perfecto, doctor Brolin, y finalmente, mientras que las autoridades toman medidas mucho más efectivas, mucho más rápidas, ¿qué podemos ir haciendo en casa? Tal vez en los hogares donde hay niños, donde hay adolescentes, y es decir, a toda la población, porque si es que no tenemos hijos, tenemos sobrinos. ¿Qué podemos ir haciendo nosotros, la sociedad civil? Generar confianza, Jennifer, hay que generar confianza en nuestros hijos, en nuestros sobrinos, en los niños que están a nuestro alrededor, para propiciar un diálogo sincero, sencillo y objetivo, para poder conocer qué les está pasando, qué sucede en su vida académica, no solamente chequear las notas, si estás aprobado o desaprobado en tal o cual curso, sino ver cómo están sus relaciones con el resto de compañeros, cuáles son los cursos más difíciles, cómo se llevan con los profesores. Esta confianza va a generarnos a nosotros un conocimiento directo sobre cómo están y verificar cómo están en su día a día. Si comienzan a aislarse, si no quieren participar en las reuniones familiares, si no quieren almorzar con nosotros, no quieren participar en las salidas, en los paseos, se aíslan en sus dormitorios, cambian de estado de ánimo, no quieren ir al colegio, bajan su rendimiento escolar, se tornan irritables, agresivos, inclusive a veces también cuando uno les pide que hay que ir al colegio, que tienen que levantarse de la cama para asearse, tomar desayuno y acudir al colegio, no lo quieren hacer, pues es más que suficiente, algo les está pasando. Y lo más probable en tiempos actuales es que estén siendo víctimas de bullying. No hay que olvidar que los escolares tienen dificultades en comunicarse sobre estos problemas con sus padres. Porque tienen vergüenza, porque temen que vayan a hacer problemas en el colegio, entonces se callan. Y el ocultismo, el secretismo no ayuda a resolver el problema. Es responsabilidad de nosotros, los padres, generar confianza, ganarnos la confianza de nuestros hijos para conversar con ellos sobre lo que les está pasando en su vida. Esto es necesario. No es responsabilidad solamente del Estado, del colegio, de los profesores, es de toda la sociedad. Perfecto, doctor Brolin, y eso estamos todos comprometidos. Muchísimas gracias. Hemos estado conversando con el doctor Carlos Brolin, médico psiquiatra, y nosotros desde nuestro modesto lugar vamos a seguir hablando sobre este tema, sobre temas de violencia, en la